hoy iniciamos la quinta lección en cuanto al plan, al diseño de Dios para la familia. Y la enseñanza del día de hoy tiene por nombre una pregunta. Y esta pregunta nos la vamos a hacer nosotros el día de hoy. Cada uno, ¿verdad?, se va a hacer esta pregunta que dice: ¿qué estás sembrando en tu familia? ¿Sí? Hoy todos nos vamos a hacer esta pregunta: ¿qué estoy sembrando yo en mi familia? Una pregunta para reflexionar. Y vamos a leer el versículo con que inicia esta enseñanza en la carta, en la epístola de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Y esta última parte dice: no nos cansemos. O sea que a la hora de trabajar en el hogar, de sembrar la palabra de Dios, de edificar, ¿qué puede suceder? Que nos podemos cansar, podemos desmayar. Pero aquí el versículo nos dice, nos insta y nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar numerosas bendiciones de Dios si no nos damos por vencidos. Y busqué algo en cuanto a sembrar, ¿no? ¿Cuáles son algunos aspectos que nosotros debemos considerar a la hora de sembrar? Muchas veces pensamos que sembrar, bueno, uno arrima la tierrita ahí, agarra cualquier semilla y esparce esas 2 semillas ahí y listo. No, resulta que hay una serie de pasos y puntos que hay que considerar si yo quiero un rosal bello, precioso, si yo quiero un jardín lindo que prospere. Bueno, dice que hay varios puntos que debemos considerar y dice que uno de ellos debemos elegir la semillita, la plantita, lo que yo quiero, el huerto que yo quiero cultivar. Otra de las cosas que debemos hacer es organizar, elegir, organizar, preparar, revisar, observar y pensar, planificar, analizar, dedicarle tiempo. Todo esto para sembrar. Adquirir conocimientos en cuanto a si es rosa, si es una planta de vegetales, en cuanto a alimentos, y todos estos pasos nosotros debemos considerarlos para sembrar una plantita, un árbol frutal, una planta ornamental. Hay ciertos pasos que debemos considerar si yo quiero que esa plantita prospere, que esa plantita florezca. Entonces hoy vamos a ver un poco de cuáles son esos aspectos que nosotros debemos considerar en cuanto a lo que yo estoy sembrando en mi casa o a lo que el Señor nos manda que nosotros debemos sembrar, ¿sí? Y el hogar es así, es como ese terreno donde se esparcen las palabras de bendición o palabras de maldición, que producirá bendiciones, la prosperidad de Dios, o va a producir consecuencias negativas. Por eso es importante que nosotros seamos muy cuidadosos de las palabras que nosotros estamos llevando a nuestro hogar, en el matrimonio, con nuestros hijos. Y la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, el Señor en cada libro, siempre nos deja ese llamado de atención. Cuidado con lo que dices, con lo que hablas. Y el libro de Proverbios me llama la atención que habla mucho de la boca, de los labios.
Y en Proverbios 10:11 me gustó mucho, en este capítulo específicamente es numerosas las repeticiones que habla de los labios y de la boca. Y en Proverbios 10:11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Que nosotros en nuestro hogar, nuestros labios sean un manantial de vida. Que el Señor nos ayude cuando mejor nos mordemos la lengua y nos quedamos calladitos. Si lo que va a salir, si lo que no va a salir de nuestra boca es manantial de vida. Que seamos cuidadosos cuando hablamos a nuestros niños, pero nosotros debemos conocer su palabra para saber qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que conviene que nosotros hablemos. Y me gusta mucho cómo el Señor les da a su pueblo en el libro de Números, capítulo 6, les dice cómo ellos deben bendecir a sus hijos. Y que esta palabra nosotros podamos memorizarla y podamos ponerla en práctica en nuestro hogar, en nuestra familia. En el libro de Números, capítulo 6, del 24 al 27, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces este estudio está enfocado cómo mamá y papá qué es lo que debemos sembrar en nuestros hijos. Y iniciamos con la palabra, con la bendición de Dios sobre nuestros hijos, a proferir. Pero la palabra de Dios es lo que nosotros vamos a poner. Él dice: y pondrán mi nombre sobre sus hijos y yo los bendeciré. Amén. Y bueno, es así, nosotros en el hogar, nosotros debemos sembrar valores, principios, los mandamientos de la palabra de Dios y todo lo que está acá establecido. Pero para eso, para yo poder sembrar, yo tengo que amarla, yo tengo que conocerla, yo tengo que atesorarla en mi corazón para yo poder enseñar. No puedo enseñar algo que desconozco. Entonces yo primero tengo que hacerla mía, parte de mí, para yo poder practicarla y enseñarla. Y una de las cosas que viendo cómo vemos en la actualidad, cómo nuestra sociedad está afrontando una de las peores crisis en muchas áreas, en muchos aspectos. Y una de esas es el mal uso de la tecnología. El mal uso de los dispositivos electrónicos, de la televisión, de la radio, el internet, todo esto que ha venido y que tiene una influencia crucial en la familia. Y otra de las cosas es que todas estas cosas alcanzan o tienen el permiso que mamá y papá les deja. Eso agarra el campo que uno les permita. Aunado a esto vemos la preocupación y cómo hemos visto en la actualidad la ausencia de padres, en cuanto a que muchos se han ido y los hijos quedan con los abuelitos, y abuelo es abuelo, los abuelos son para consentir. Y bueno, esto trae muchas consecuencias. Y otra cosa es que hay padres ausentes, están físicamente, pero no están allí para establecer normas, principios. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno les pregunta, es que yo trabajo mucho, tengo que trabajar. Es que los quehaceres me arropan y no tengo tiempo para disciplinar, enseñar, guiar. Y todo esto lo que hace es genera una fuerte influencia negativa. Y todo esto, ¿qué es lo que hace? Distorsionar, deteriorar, dividir a las familias. Y el Señor hoy nos hace un llamado, es un llamado que le hace a su iglesia, es un llamado que le hace a las familias. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 23, dice el Señor, nos dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ver qué es lo que está sucediendo, qué están viendo nuestros niños. Y mamá y papá, usted es el que le da el acceso
a los hogares, a que eso, el tiempo que pasan nuestros niños y hasta nosotros mismos en todo esto. Y es donde nosotros debemos atender a este llamado, en ser diligente, en establecer normas, límites, responsabilidades. Es un trabajo de mamá y de papá, es un trabajo en conjunto. El establecer reglas, normas, involucrarse, mamá y papá. Muchas veces, y sabemos que bueno, que el trabajo, que el día no nos alcanza para hacer todas las cosas, y a veces es uno solo el que se encarga de corregir, de disciplinar, de enseñar la palabra, y bueno, el otro está agotado. Pero debemos esforzarnos a que esto sea parte de ambos, de mamá y papá, buscando las cosas de arriba, siendo intencional, y esto requiere de esfuerzo, ¿sí? Todo esto va a producir un efecto positivo, un efecto poderoso, especial en nuestros hijos, que ellos crezcan viendo cómo mamá y papá se involucran en el ministerio del hogar, de la crianza, en el ministerio de la iglesia. Que nosotros, ¿verdad?, infundir en ellos el deseo de venir a la iglesia, de servir al Señor, ¿sí? Esto debemos hacerlo con amor y día tras día, en la casa, en la iglesia, es día tras día. Y ahora sí vamos a ir con los puntos, con estos puntos, y bueno, aquí nos vamos a revisar, ¿verdad? Aquí vamos a ver, ¿será que lo estoy poniendo en práctica? Oye, aquí sí es verdad que estoy raspada, vamos a decirlo coloquialmente. O aquí, oye, voy bien, bueno, me falta ajustar unas cosas, pero voy bien, voy por buen camino. Entonces aquí cada quien se va a ir ubicando, ¿sí? Ok, el primer punto dice, motíveles a que sean personas de fe. Nosotros debemos motivar a nuestros hijos. Todo esto primero aquí, yo tengo que ser de fe para yo poder infundir esa fe en mi hija, en mis hijos, ¿sí? Entonces, padres, enseñen a sus hijos a tener una vida de fe, a ver las cosas con los ojos de la fe, no a quedarnos en lo que vemos, en la desesperanza, en lo que no hay, no. Nosotros debemos confesar su palabra, confesar la palabra de Dios, que ellos aprendan desde pequeños a buscar las cosas de Dios. Y el Señor es muy enfático y se preocupa en cuanto a esto. Vamos a verlo, no, ahorita no, pero en Deuteronomio Él dice, y se las repetirás a tus hijos, y se las repetirás a tus hijos para que les vaya bien. ¿Qué le vamos a repetir? La palabra de Dios. Y en cuanto a esto, a motivar a nuestros hijos a que sean niños y niñas de fe. Yo tengo un testimonio aquí reciente y bueno, cada día, ¿verdad? Nosotros podemos testificar de lo que Él hace. Y en semanas atrás, en la casa, bueno, sabes que la situación, ¿verdad? Y es como que estamos siendo enseñados y cada día continuamos. En la casa, bueno, hace como una semana, casi ya 2 semanas, bueno, mi esposo trabajando, el pago se retrasó, no hubo pago esa semana. En mi trabajo, bueno, el trabajo estuvo bastante lento, pero siempre en la casa hemos dado gracias a Dios, siempre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor y es lo que los niños, ellos escuchan. Cuando esa nevera está pelada, ellos dicen, ¿qué estará diciendo mi mamá? ¿Qué estará diciendo mi papá? Cuando está enferma, cuando le duele. Y bueno, esta semana estaba así y recuerdo que el viernes, un día viernes, mi hermano me dice, hermana, para que vayas el lunes y compres lo que necesites. Yo no le dije a nadie, yo le digo a papá, Señor, necesitamos. Yo recibo este mensaje y yo, ay, gracias, Señor, tú eres bueno. Y yo lo comparto con la niña y le digo, mira, Luz, el lunes dijo tu tío que fuéramos a comprar lo que necesitábamos. Y ella respondió, yo sabía, mamá, yo sabía,
porque cuando tú no me viste, yo abrí la nevera y abrí la alacena y dije, gracias Señor, porque tú no nos dejas avergonzados. Wow, claro, yo estaba contenta, el Señor hizo provisión, pero que ella me dijera eso, hermano, yo no la vi nunca, yo no le dije nada, ella sola. Pero esto no es de un día, esto es una vida. En las buenas, en las no tan buenas, gracias Señor, gracias. Y es así, es motivarlos, es infundir en ellos a que vean con los ojos de la fe. Y esto es precioso, esto es maravilloso, que nuestros hijos no dependan completamente de nosotros en cuanto a la oración, que ellos puedan venir, Señor, sáname. No es solo, bueno, mami, ora tú, no, que ellos puedan ejercer. Y que ella haya orado y ella me haya dicho, mami, yo sabía que esto era una prueba. Yo sabía que el Señor iba a proveer porque yo le dije. Wow, esto es precioso y el Señor honra la oración de estos pequeñitos. Así que nosotros debemos ser partícipes de esto, infundir en ellos la palabra de Dios confesándolo. El segundo punto dice, enséñeles integridad. Y es así. ¿Cómo les enseñamos integridad? Bueno, nosotros somos el primer ejemplo a seguir. Ellos siguen nuestras pisadas. Ellos están allí siguiendo nuestros pasos. ¿Qué dice mamá? ¿Qué dice papá? ¿Qué confiesan? Y en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Así que nosotros somos su ejemplo a seguir y desde temprano comienza la formación. Desde muy chiquiticos se les habla a que sean honrados, se les enseña en cuanto a la pureza. Y yo siempre le digo a mi hija, yo le digo, yo siempre no estoy contigo, pero papá Dios sí, y Él te ve. Y eso es lo que nosotros debemos decirles, porque no siempre estamos con ellos. Ellos están en el colegio y ellos deciden de qué van a participar, qué van a ver, qué van a escuchar, qué van a hablar. Pero cuando nosotros sembramos esa palabra, yo no te veo, pero Dios sí te ve. Tenemos que cuidar lo que nos ven nuestros ojos, ¿verdad? Lo que escuchamos. Y es así, enseñarles que eres lo que eres cuando nadie te ve. Allí en lo secreto, eso es lo que somos. Cuando nadie nos está viendo, pero Dios sí, Él tiene presente. De Él nadie se puede esconder. Ayúdeles en la espiritualidad, es el tercer punto. Ayúdeles en la espiritualidad. Y es así como nuestros niños crecen de tamaño, de estatura, deben de crecer. Nosotros somos los responsables. Dios nos va a pedir cuentas por el estado espiritual de nuestros hijos. Y así como el cuerpo necesita todos los días ser alimentado, ser ejercitado, ser nutrido, el espíritu también necesita ser alimentado. Y este alimento nosotros lo obtenemos mediante su palabra, mediante el estudio de la palabra de Dios, la oración. Cuando yo me aparto y ella me ve, ay, mi mamá está orando, entra al cuarto, ay, mami, perdón, no sabía que estaba, o papá. Pero ellos están viendo que mamá está orando, papá está orando, está leyendo la palabra. Muchas veces le decimos, ya te aprendiste el versículo, estás leyendo la Biblia y nosotros no lo estamos haciendo. Entonces primero ocupémonos en nosotros y oremos por ellos y el Señor va haciendo la obra. En la medida que ellos nos vean, ellos lo van a ir haciendo, porque ellos saben que es importante. Ay, mamá ora y papá ora y leen la palabra, entonces eso es importante. Yo también debo hacerlo. En Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 y 19, allí el Señor nos dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Entonces, ¿qué dice?
que yo las debo poner en mi corazón y en mi alma primero. Primero debe estar aquí como un frontal en mi mente, en mis pensamientos, en mi memoria, para yo después, primero después que ha hecho vida aquí, que hace vida, después que yo voy a hacer, las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas, ¿cuándo? Los domingos nada más, 45 minutos. No, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, es una vida, es una constancia. Es una constancia y no así rígido, no, de lo cotidiano. Saque una palabra de lo cotidiano. Muchas veces es como exasperarlos, como irritarlos. No use la palabra de Dios para eso, porque hacemos mal. Los podemos alejar de lo cotidiano. De lo cotidiano saquemos la palabra de Dios para enseñarles a ellos. Y en cuanto a la espiritualidad, la escuela dominical en la iglesia es una ayuda y es una bendición. Aproveche esos recursos. Aproveche ese versículo bíblico que mandan semanal para que nos involucremos todos en la casa. Y como decía, a veces les decimos, ¿ya te memorizaste el versículo? Y sí, eso está bien, pero eso es, ven acá, ¿cuál es el versículo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Ah! ¡Qué bello este versículo! Mira lo que dice, que Dios es tu protector, es tu proveedor, nada te va a faltar, que tú puedes venir a Él en cualquier momento. Hagámoslo atractivo, lindo, precioso como es, porque es así. Es tu deleite, tu palabra, dice el salmista. Así tenemos que nosotros inculcárselos a ellos. Y esta responsabilidad va a ser demandada de nosotros, no de la iglesia, no de la escuela dominical. Dice, de papá y de mamá. La espiritualidad de nuestros hijos no es solamente 45 minutos en la iglesia. La escuelita dominical 45, la escuelita dominical 45 minutos y ya. ¿Y toda la semana qué pasó? Cuando están con nosotros de lunes a lunes, los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces no solamente puede ser los 45 minutos que se le dedican en la iglesia, es en casa también, y una de las recomendaciones es que podamos ponerlo en práctica en la semana, 10, 15 minuticos para ello. Ven, vamos a orar, vamos a ver qué dice el versículo, vamos a poner en práctica. Una de las cosas que yo hago es que yo pongo en práctica los salmos, el Salmo 23, y las dos no las memorizamos. Y me dice, mami, te equivocaste. Ay, sí es verdad, bueno, vamos a volverlo. Y lo repetimos. El Salmo 23, el Salmo 20, el Salmo 121. Todos estos salmos lindos y preciosos. Nosotros debemos aprovechar que los niños, los jóvenes, están en la etapa dorada de la memorización. Este es el momento más crucial. Es el momento donde se va a hacer ese depósito que a su tiempo va a dar el fruto. A su tiempo, que cuando ellos estén en una situación difícil, esa palabra pueda venir a recordar. Pero si no hay palabra, si no hay depósito, ¿qué va a recordar el Espíritu Santo? ¿Qué va a recordar? Entonces nosotros es necesario que ahorita nosotros aprovechemos esta etapa para memorizar la palabra de Dios. Además que cuando lo hacemos en familia, esto fortalece el vínculo familiar. Que podamos establecer 1 o 2 días, si es todos los días mejor, 10 minuticos. Si es un día, bueno, el lunes de altar familiar, miércoles, no sé, en casa, mamá y papá ponerse de acuerdo en cuanto a esto. El otro punto dice, motívales a que tengan un espíritu de superación. Y es así, otra de las crisis que nosotros vemos en nuestra sociedad es la conformidad. No estudien, quédense así, no investiguen, no vayan más allá, y todo esto lo que crea es mediocridad. Y vemos que nuestra sociedad está, cada vez más. Nosotros no, nosotros el Señor nos llama a que nosotros motivemos a nuestros hijos a que sean los mejores,
Los mejores porque buscamos a Dios primeramente. Y los mejores es porque queremos agradarle a Él, que sea una actitud intachable, a estudiar, a que sean los mejores estudiantes, a que alcancen grandes metas en el Señor y que donde el Señor les alcance estar, que allí sean embajadores de Jesús, que prediquen su palabra. Hay un proverbio precioso que dice, ¿has visto hombre diligente, solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará con los de baja condición. Entonces motivemos a nuestros hijos que alcancen, que estudien, que primeramente no los estudios primero buscando a Dios. Y cuando es así, el Señor los pone en lugares para que lleven su nombre en alto. El otro punto, ayúdenlos a que tengan una autoestima equilibrada. Y es así. Nosotros, mamá y papá, somos los que fortalecemos su autoestima. Si nosotros no lo hacemos, ningún otro lo va a hacer. ¿Y quién mejor que nosotros? Que nosotros fortalezcamos la autoestima de nuestros hijos. Ellos creen todo lo que usted dice de ellos. Todo lo que nosotros decimos, ellos lo creen. Si nosotros decimos, tú vas a alcanzar grandes cosas, tú eres inteligente, esfuérzate, qué bueno que lo hiciste. Pero si decimos lo contrario, también lo creen. Entonces en casa esa autoestima tiene que estar robusta, fortalecida, no teniendo más alto concepto sobre los demás, pero sí que está fortalecido porque hay una identidad. Hay una identidad que se les da en casa de quiénes son ellos en Dios, que son herencia de Dios, que son escogidos, que de ellos es el reino de los cielos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Toda esta palabra, sembrarla en ellos. Y nosotros teniendo siempre cuidado y presente de no avergonzarlos. Cuidado con eso, a veces pecamos de eso, cuando estamos, no avergonzarlos, cuidado con esas críticas destructivas. Al contrario, claro que sí, pueden haber críticas y se puede, pero buscar la manera, hay maneras de cómo hablarlo. Y si estamos en el calor del momento, es mejor quedarnos calladitos y después, mira, ven acá, las cosas no se hacen así, las cosas se hacen así, puedes hacerlo mejor, puedes mejorarlo, estás logrando. Todas estas palabras, infundirlas en ellos, que aprendan a ver las dificultades que aprendan a ver las adversidades como pequeñas dificultades que lo ayudarán a superarse. No a darse por vencido ante la situación, no. Esto es un proceso, hay que esperar y el Señor tiene cuidado. El otro, ayúdelos a guardar las reglas, las normas, ¿sí? A que sean disciplinados. Y en el hogar debe haber normas, debe haber reglas que cumplir. Y hacerles entender que las reglas, las normas, los mandamientos protegen, forman un carácter, forman una personalidad. Es necesario un hogar donde no hay normas, donde no hay mandatos, donde no hay reglas, es un caos. ¿Nosotros queremos que el Señor esté en nuestros hogares? Sí, yo quiero que el Señor habite en mi hogar, pero debe haber orden. Debe haber normas que cumplir, debe haber reglas, hay horarios, deben de haber horarios. Un niño todo el día en un teléfono, todo el día en la computadora, no se ha bañado, no ha comido, no ha hecho las tareas. Hay horarios, hay orden. Y si el Señor está allí, el Señor está en nuestro hogar, esto debe haber un orden, además de que esto forma un carácter. Porque ellos están pequeños, pero ¿cómo están siendo formados? ¿Cómo están creciendo? Estas son las bases que los ayudarán el día de mañana, porque ellos también van a formar familias. Forma un carácter. A veces cuando nos dicen reglas,
normas así como que nos han hecho ver que como que eso es fastidioso, como que no, al contrario, eso forma, eso hay un orden. Y si usted puede leer el libro de Deuteronomio, bellísimo, un libro que cuando usted lo lee es hermoso, pero hay normas, hay estatutos, hay mandamientos, hay pasos que seguir, porque el Señor lo estableció y Él lo dice para que haya una diferencia entre un pueblo santo y las naciones. Entonces la iglesia de Dios, la iglesia, los padres, debe haber una diferencia. Y allí en ese libro el Señor nos dice, y lo dice, lo vas a hacer, es un mandato, y se las repetirás a tus hijos para que te vaya bien, para que seas prosperado, para que haya una diferencia. Amén. El otro punto dice, enséñeles a relacionarse con otros. Y vemos cómo los valores, ¿verdad?, en nuestra sociedad están escasos. En los niños, en los jóvenes, en los no tan jóvenes también. Yo ahorita estoy con la niña diciéndole, cuando usted se monte en la camionetica, diga buenos días, diga buenas tardes. Mami, es que me da mucha pena. Bueno, lo vamos a hacer. Y yo lo digo y al traje ella va y lo dice. Pero es que nadie contesta, mami. No importa, usted dígalo. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Y bueno, ahí vamos. Y bueno, es así, hay muchos niños, jóvenes que no saludan. Ni saludan, ni buenos días, ni buenas tardes, ni permiso, ni por favor, nada de esto. Y como que no hay preocupación en el hogar con que esto, que pareciese que como que fuese algo tonto y resulta que son valores que se han dejado de hacer. Bueno, que nuestros hijos no sean así, que nuestros hijos no sean así porque estamos trabajando para formar en ellos. ¿Sí? Para formarlos, que sean de buen trato, de un buen vocabulario, que no adopten ese vocabulario del sector, ese vocabulario, sino que hablen bien, de la mejor manera, que se relacionan bien en familia, con sus amigos, con los hermanos de la iglesia, que haya un buen trato, ¿sí? En cuanto a la forma de vestir, que vistan lo mejor posible. Y esto no es con cosas caras, esto es enseñarles a que el cuerpo es para cubrirlo, a que la ropa, ¿verdad?, tiene que ser con pudor, con reverencia, bonitos. Ok, y bueno, continuamos con todo esto, deberes que los padres debemos compartir. Estos deberes se comparten para transmitirlos, para practicarlo. Dice, dialogue con sus hijos. A veces, bueno, tantas cosas en el día y a veces nosotros no conversamos. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué dijo la maestra? ¿Qué dijo el profesor? Cuéntame, ¿cómo va todo? Los compañeros, ¿qué dicen? Todo esto, hablar con ellos, ¿sí? No dejar que que la tecnología, que el mal uso de estos dispositivos reemplace la comunicación en el hogar. Es cuando hay más tecnología y todo, pero es cuando hay menos comunicación en el hogar. Y esto primero es de los esposos, del matrimonio. Si no hay una buena comunicación aquí, no va a haber una buena comunicación con nuestros hijos. Y nosotros debemos hacer de lado todo lo que nos impida tener una comunicación sana, una comunicación excelente, que podamos gozar de esta comunicación. Y para eso es fundamental disponer tiempo a diario, ¿sí?, para compartir con ellos, para hablar con ellos, para dialogar en familia. Tiempo de calidad. Y es así, dialogue con ellos, evitemos en la medida todo lo posible de no levantar la voz, los gritos, recriminar, criticar, quejarse. Antes, como dice en Colosenses, no recuerdo ahorita, pero dice que toda palabra sea para edificación de los oyentes. Y bueno, para eso debemos procurarlo, que todo lo que hagamos sea de fe, de motivación para ellos. Crear un ambiente propicio para la comunicación. Y bueno, para que haya una buena comunicación, nosotros primero debemos que reconocer
reconocer nuestras faltas. A veces, bueno, yo soy la mamá y no reconozco, ¿verdad? O yo soy el papá y no reconozco que hay ocasiones donde nosotros no hacemos las cosas bien y que ellos vean que mamá está reconociendo y que papá está reconociendo. Que cada uno reconoce sus faltas y ellos enseñarles a que ellos también deben reconocer cuando alzan la voz, cuando gritan, cuando se molestan, cuando hacen una pataleta, que lo reconozcan. Sí, mami, perdóname porque por lo que hice. Bueno, todo esto que nosotros les enseñemos, que hay que sanar heridas, que para que esa comunicación fluya nosotros debemos sanar heridas, hablar, conversar, despojarse de todo resentimiento, todo eso que lo que hace es destruir y lo que hace es dividir, separar, todo resentimiento. El Señor dice en Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted está molesta, no puede pasar mucho tiempo molesto. Seamos prontos para perdonar, seamos prontos para pedir perdón también. Amén. Dice tener actividades recreativas que integren a todos los miembros de la familia. Es bonito también y es necesario esos momentos de esparcimiento, de recreación en la medida que se pueda, ¿verdad? Ir al parque, llevarlos a la playita, comerse una barquilla, algo diferente. Y esos son los momentos donde uno ahí también está sembrando y está hablando y está conversando. Cada momento, no lo desaproveche. Y tómelos en cuenta en decisiones importantes de la familia, conforme a sus edades, que ellos se sientan parte de la familia allí. La semana pasada vimos los roles del esposo y padre. Y vimos los roles de la esposa y madre. Ahorita vamos a repasar roles de los hijos. Y esto nosotros debemos enseñárselo a nuestros hijos, cuáles son sus roles. Mamá tiene su rol, papá tiene su rol, pero ellos también tienen sus roles, tienen sus deberes, sus obligaciones, sus responsabilidades. ¿Y por qué se los vamos a enseñar? Porque eso es de bendición para ellos. Esa es su bendición, esa es su herencia al cumplirlos, en hacerlo. Nosotros los bendecimos a ellos cuando les enseñamos esto. Y decirles, el éxito de una persona depende de la manera como éste trata a sus hijos. El éxito de una persona depende de cómo esta persona trata a su mamá, a su papá. Si lo menosprecia y lo injuria y maldice, sus días serán acortados. Mas si los bendice y honra, sus días serán prolongados. Y es así, lo dice la palabra de Dios. Vamos a verlo en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces este es un mandato, y es un mandato divino que nosotros debemos enseñarlo a nuestros hijos. Y este mandato va acompañado de una doble promesa. Te irá bien en todo lo que hagas y prolongará tus años de vida. Entonces ellos deben de tener esto presente. Y el hijo es obediente a sus padres, como ya lo vimos aquí en Efesios. El hijo es obediente a sus padres. El hijo recibe los consejos y enseñanza de sus padres en Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Que ellos oigan la instrucción de mamá y papá. El hijo trae alegría a sus padres. Proverbios 10:1 dice, el buen hijo trae alegría sobre mamá, sobre papá. Y dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo cuida a sus padres en la vejez. Proverbios 23:22.
Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El hijo bendice siempre a sus padres para que su entendimiento sea claro y su vida alumbre. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Todos estos versículos hay que sentarse con nuestros pequeñitos, con nuestros adolescentes y que ellos sepan. Porque el que ellos lo desconozcan va a traer y que lo hagan, se pongan rebeldes, desobedientes, Dios nos los va a demandar a nosotros por no haberles enseñado la palabra y no les va a ir bien, les va a ir mal. Entonces vamos a enseñar todo esto, vamos a sembrar todos estos versículos, la palabra, el tiempo de calidad, una buena comunicación, estas palabras, abrazos, ¿sí? En nuestros hogares. Y todas estas enseñanzas son hermosas, son preciosas y debemos ponerlas en práctica. ¿Quién recuerda alguno de los pasos que teníamos que hacer al principio para sembrar? ¿Qué debíamos hacer? Elegir, adquirir conocimiento. No, al principio cuando dijimos que íbamos a sembrar, que debíamos analizar, planificar, adquirir conocimiento, observar, dedicar tiempo. Bueno, es así, el hogar es así, el matrimonio es así, la crianza de los hijos es así. Y dice, no nos cansemos ni desmayemos. ¿Es ardua la tarea? Sí, porque vamos contra la corriente. Y el Señor nos va a demandar esto de nosotros, pero Él nos da aliento, que no estamos solos, que en esta tarea venimos a Él para que nos ayude, porque solo no podemos, solo desmayamos, solo desistimos. Y este precioso versículo en Josué 1:9 dice el Señor, mira que te mando, nos da un mandato, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. O sea, esto requiere esfuerzo, requiere valentía. No temas. ¿Tenemos temores? Sí, porque en cuanto a la crianza de los hijos hay temor. Quien diga que no tiene temor, bueno, lo felicito, pero sí hay temor. Y dice, no desmayes, ni desmayes. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo para ayudarte. Por eso nosotros necesitamos al Señor en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos, porque solos no podemos, pero tenemos esa confianza de que si nosotros venimos a Él, Él nos renueva, nos da la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señor, no sé cómo hacer, desmayo, me canso, me agoto, me da miedo, pero en ti renuevo mis fuerzas. En ti yo avanzo, porque tú eres mi ayudador.